Con lo cual, digamos, cuando un monopolio está haciendo daño, en realidad es como consecuencia de que se metió el Estado en el medio. Cada vez que se mete el Estado, mira, Reagan decía, el Estado no es la solución, el Estado es el origen de nuestros problemas. Porque obra pública, por ejemplo, es la ciudad de Buenos Aires tiene que bachear todas las calles. Y que lo haga, digamos, o sea, digo, podría seguir a un régimen de iniciativa privada y que lo hagan los privados. Está bien, o sea, pero ahora lo hacen empresas privadas, en definitiva. Sí, pero en el medio, digamos, o sea, pasa la mano por las porosas manos de los políticos. Sí, digamos, les encanta. ¿Pero por qué? Porque hay una licitación, porque ganan una empresa. Pero es que, digamos, o sea, ¿por qué crees que, digamos, o sea, no lo podría hacer el sector privado? No lo puede hacer el sector privado porque no lo deja el sector público. ¿O acaso cuando vos entrás en un country, las calles, ¿quién las hizo? ¿Las hizo el Estado o las hizo, digamos, el propio sector privado? ¿Te das cuenta? Digo, sí lo puede hacer el sector privado. Sí, pero la obra la administró el country. ¿Entendés lo que digo? Bueno, digamos, ¿y por qué crees que, digamos, o sea, nosotros no nos vamos a poder poner de acuerdo para, digamos, hacer una obra? Mira, porque esto es lo que pasa, Fernando. Suponete lo siguiente. Supongamos que nosotros vivimos en una comunidad y hay un lago y enfrente hay otra comunidad. Y descubrimos que para hacer intercambios comerciales y vamos a vivir mejor, todos sí que podemos hacer un puente. Entonces nos ponemos de acuerdo y todos juntos hacemos una administración y hacemos un puente. Y aparece el puente y, digamos, resolvimos el problema. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando eso lo hace el sector público? ¿Sabes lo que hace? Después crea el Ministerio del Puente. Es decir, y como entonces después no hay donde hacer tantos puentes, entonces inventa lagos para hacer puentes. Entonces crea el Ministerio de Hacer Lagos. O sea, es así. Esa es la lógica del Estado. Digamos, o sea, lo que hay que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es la base de todos los problemas que tenemos. Y en realidad, digamos, la única política buena que podría hacer un gobierno es ir contra el Estado, achicar al Estado. O sea, vos planteás un sistema de anarquía. No hay política, no hay banco central, no hay reglas. Pará. Vamos a ordenar por cosas. Hay una cuestión vinculada a mi ideología, si vos querés. A mi filosofía. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Anarcocapitalista. Es decir, desprecio al Estado. ¿Sí? Considero al Estado una organización criminal peor que la mafia. En todos los países. Peor que la mafia. Déjame, por favor, terminar la definición. ¿Por qué? Porque la mafia por lo menos cumple, tiene códigos, compite, el Estado no. El Estado tiene el monopolio de la violencia, tiene el monopolio de la emisión monetaria. Es decir, es la peor lacra que existe. Por ende, además se financia con impuestos, que es una fuente coactiva de ingresos, o sea, es robo. Por ende, los políticos, por definición, al vivir de un robo, son ladrones. Ese es mi concepto. Eso es una cuestión filosófica. Después, vivo en el planeta Tierra. Consecuentemente, soy minarquista, o sea, el Estado su mínima expresión, que por una cuestión tecnológica no descarto que en algún futuro sea cero. Libres. Es decir, ustedes no pueden hacer transacciones voluntarias si no son dueños de los bienes que están transando. Y como consecuencia es muy importante que no haya intervención del Estado, porque cuando supongan ustedes, sí, podrían ser dueños nominalmente de algo, pero el Estado le dice cómo usarlo, cómo disponer de ello, a qué precios, eso ya dejaría sí, de ser libre. Por lo tanto, los precios no estarían cumpliendo la función que tendrían que cumplir porque no tendrían sentido. Pero me vienen después con los nórdicos. No, porque el socialismo de los nórdicos. A ver, vamos a ver qué es de los nórdicos. Por ejemplo, miren estos muchachos. Posición en Doing Business. Miren todo lo bien que están los nórdicos en Doing Business. Miren lo bien que están los nórdicos en libertad económica. Miren dónde están los nórdicos en materia de mercado laboral desregulado. Y miren dónde están los nórdicos en respeto de los derechos de propiedad. Es decir, de socialismo creo que le quedaron solamente los altos impuestos, los cuales además lo empezaron a bajar sustancialmente, por ejemplo, después de que quebraron a fines de los 80. Es decir, que de socialismo solo tiene el nombre, porque en realidad son más pro mercado de lo que la gente se cree. Otra vez estoy viendo gente que me llega y me dice, en los países nórdicos y en Nueva Zelanda, tal y cual, que todos son felices y hay un gran estado de bienestar gracias a que son mercados libres, a que son económicamente libres, que es una medida que vuelvo a decir que es un poco extraña. Y yo siempre digo, mira, no porque el mercado crea riqueza, pero para repartirla necesitas un gobierno de izquierdas. Es un gobierno socialista, socialdemócrata, socialista democrático,
que haga cosas como las que acaba de hacer Jacinda Ardern, que están furiosos con ella. Jacinda Ardern hizo una de las mejores gestiones, pero Jacinda Ardern acaba de informar que, bueno, ya es un proyecto que ya tenía, ella es miembro del Partido Laborista, que es el Partido Socialdemócrata, parte de la Internacional Socialista, entran en vigor dos cuestiones fundamentales que además ahora ella considera que son esenciales para impulsar la salida de la crisis de la COVID-19, o sea, aumento del salario mínimo en Nueva Zelanda e aumento de impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones de Nueva Zelanda. Entonces, algunos están felices porque creen que está casi instaurando el comunismo, cosa que no, ni de lejos. Simplemente son medidas que tienen un efecto social bueno, pero que ni está destrozando y expropiando todas las empresas neozelandesas, ni está entregándolas en manos de los trabajadores, ni está dándoles salarios de millonario a los trabajadores manuales neozelandeses. En Nueva Zelanda se tienen buenos sueldos, afortunadamente, entre otras cosas porque hay gobiernos laboristas y porque hay un movimiento sindical fuerte. Entonces, bueno, la gente está preocupada por Jacinda Ardern y entonces quieren atribuirle las ventajas de los países que tienen un estado de bienestar fuerte a la libertad económica y no a las políticas que crean un estado de bienestar fuerte, porque si tú creas muchísima riqueza, el mercado no va a resolver el tema de la pobreza o el tema del desempleo o el tema de los salarios. Y eso lo tienen que hacer las leyes. Y un ejemplo que oía yo el otro día en un documental amplísimo sobre la época victoriana era cómo se alimentaba la gente en la época victoriana en la opulenta Inglaterra. La opulenta Inglaterra era la Inglaterra opulenta de unos poquitos. La gran mayoría de los ingleses eran pobres de solemnidad. Esto solemos olvidarlo, sobre todo cuando tenemos la visión del colonialismo, cuando tenemos la visión de países coloniales, como el mío, países que fueron colonias, no fueron los colonizadores, México, Argentina, todos los países latinoamericanos, todos los países africanos, calculan que las potencias coloniales eran potencias donde todo el mundo amarraba a los perros con longaniza y no se la comían porque estaban perfectamente alimentados, cuando la realidad es otra. Grandes potencias coloniales como España, Inglaterra u Holanda tenían una gran mayoría de la población viviendo en la miseria más absoluta y les daba exactamente igual. Y en la Inglaterra victoriana, por ejemplo, estaba lloviendo el tema de la adulteración de los alimentos. El pan se adulteraba con alumbre, sobre todo. Como no había conciencia de la conciencia de la alimentación que tenemos hoy en día, se le ponía alumbre al pan porque blanqueaba la harina. Aparte de que ocupaba espacio de la harina y por lo tanto, pues ahorrabas, porque el alumbre era más barato que el trigo, por supuesto, era pan más blanco, entonces tú podías vender pan más oscuro como si fuera pan blanco, vendiéndolo a precio más alto y además vendiéndole a la gente pues menos trigo de aquel que estaban pagando porque le estabas dando alumbre y sobre todo yeso o escayola y lo que en México llamamos blanco de España, que no me acuerdo cómo se llama aquí, pero creo que se llama blanco, yeso de Francia o algo por el estilo. En cada país tiene un nombre distinto que se refiere a otro país, pero son productos minerales blancos que se mezclaban con la harina y durante décadas se vendía el pan adulterado a todos los británicos. Un poco de alumbre igual no te hace nada, pero cuando comes las cantidades de alumbre que se sabe hoy que se utilizaban en la adulteración del pan, y cuando la gente no comía más que pan, o sea, el pan no se usaba para hacer sándwiches como hoy, el pan era la comida. Si comías ese pan durante años, acababas muriendo de desnutrición porque no tenía los suficientes nutrientes para mantener la vida, independientemente de que el exceso de alumbre podía causar problemas digestivos graves. La leche se adulteraba con bórax, ácido borácico, que tiene una capacidad extraordinaria. Si tú le echas bórax a la leche agria, compensa, el bórax es altamente alcalino, compensa la acidez de la leche agria, de la leche que se está descomponiendo, y por lo tanto cuando la vuelves a oler dices huele a leche fresca, y por lo tanto se podía vender leche en descomposición
a la gente, sobre todo porque así lo recomendaban los grandes nutriólogos de la época o los grandes gurús domésticos de la época. Había una señora Beaton, por ejemplo, que era muy importante. Se escribía en las revistas y las amas de casa hacían lo que decía la señora Beaton. La leche era fundamental para los niños, entonces a los niños se les daba leche con bórax y leche adulterada con otras cosas, incluido yeso y por supuesto con cantidades importantes de agua, de echarle agua a la leche para que rinda más y para hacer mejor negocio. Porque esto es el libre mercado, tú puedes vender lo que se te dé la gana, no tienes ninguna obligación hacia los consumidores. Entonces los niños bebían bórax y se calcula que murieron por problemas digestivos causados por el ácido borácico. Lo veía en el documental alucinante, alrededor de 500,000 niños británicos durante la época victoriana, la época del esplendor colonial británico, la época en que el dinero entraba a espuertas al Reino Unido, a los dominios de la reina Victoria, que estaban igual en la India que en Australia, que en Nueva Zelanda, que en todas las Indias occidentales, en las Bahamas, en Jamaica, en las Bermudas, en Canadá. Era el gran imperio. Y la gente se moría de desnutrición, se moría por problemas digestivos debidos a la adulteración de dos de los principales alimentos del momento, el pan y la leche. Aquí había un elemento además que es importante porque se refiere a cuestiones que hoy tenemos mucho en cuenta. Se había roto la cadena donde el señor que plantaba el trigo lo llevaba al molino, le molían el trigo, recogía su harina, él hacía el pan y él te lo vendía. Lo que se había hecho es precisamente romper la cadena de producción y generar al agricultor que vendía el trigo, al molinero que hacía la harina, que se la vendía al panadero, que en la ciudad vendía el pan, porque el agricultor no podía ir a Londres o a Birmingham o a Liverpool a vender el pan. Así que esto era, además, no es que fuera un proyecto malévolo de alguna conspiración, es que era necesario para mantener una cadena comercial razonable. Pero no había control en ninguno de los puntos, entonces el agricultor podía adulterar el trigo, echándole piedras, por ejemplo. Yo de pequeño todavía me tocaba comprar 1 kilo de arroz, de frijol, de alubias negras, y limpiarlo, porque traía piedritas. Y pues las piedritas eran el truco del agricultor para ganar un poco más. Y uno expulgaba directamente las alubias, las judías, los frijoles, los porotos, porque traían piedrecitas. Que a la hora que sacabas un montoncito de piedrecitas, decías 50 gramos en medio kilo, pues es un 10%, chico. Es un 10% más de ganancia. Pero si el molinero también adulteraba y luego el panadero también adulteraba, el pan que llegaba al consumidor era aterrador. No es sino hasta fines del siglo XIX cuando entra en acción el malévolo, terrible, aterrador Estado, alertado por personas que dicen que la gente se está muriendo porque no está comiendo bien. Hay una adulteración que es dañina, porque lo sabían, muchas personas lo sabían, pero no había leyes. Y esas leyes se crearon precisamente para lograr una protección a los consumidores. Y los propios consumidores, a medida que adquieren datos, a medida que están mejor informados, a medida que hay químicos y hay biólogos y hay gente que les informa de lo que se están metiendo por la cara creyendo que se alimentan y creyendo que alimentan a sus bebés, los consumidores empiezan a organizarse y exigirle al Estado que emita determinadas leyes en protección del consumidor. Esto es lo que hoy son todas las reglas sanitarias minuciosísimas que tenemos para todo lo que nos comemos, y de ahí que gente como Gema del Caño, amiga mía, te digan que hoy comemos mejor que nunca en la historia, y Mulet también lo ha dicho. Hoy tenemos la mejor alimentación de la historia porque tiene unos controles hechos por el Estado que no estarían allí si el mercado fuera totalmente libre como lo era en la época victoriana en el Reino Unido. Y quien usa este ejemplo, que lo uso porque estoy hablando de un documental en concreto que vi, lo tiene en todos lados.
Es decir, seguramente pasaba lo mismo en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, en México, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en todos lados. Era la gloria del laissez-faire, laissez-passer, el dejar pasar del mercado totalmente libre que quieren algunos libertarianos, los anarcocapitalistas, etcétera, etcétera. Esos que dicen que el Estado no debe interferir en la economía y que debe dejar que las fuerzas, la mano invisible del mercado, resuelva todo. Y entonces ahí tenemos gente como la que en Twitter hace poco, cuando estábamos comentando la terrible situación del precio de la insulina, que la insulina que cuesta 2 euros en España cuesta 2.600 euros en Estados Unidos o algo así, pero en 60 y tantas veces más. No me hagan caso con las cifras las voy a poner luego en el segmento que hagamos de esto, pero vamos, que el aumento del precio de la insulina en Estados Unidos es tal que la gente usa menos de la que le recetan para estirar la dosis, pero lo que está haciendo es matarse. Y mucha gente está muriendo por no tener la suficiente dosis de insulina que necesita. O va y la compra en México porque en México es más barata. Y hablábamos de esto y decíamos que es una situación en la que el Estado, el gobierno estadounidense debería intervenir porque está matando gente. Simplemente se está matando gente, aumentando los precios sin que haya cambiado el producto. Es decir, son aumentos de precios meramente como estrategia comercial para tener más ingresos. Y me apareció un listo que me dice, no, pues esto lo arreglará el mercado rápidamente. La crisis de la insulina en Estados Unidos comenzó en 2001. ¿Cómo lo va a arreglar el mercado? Rápidamente, que en 20 años ha muerto una pila de gente que no puede comprar suficiente insulina. La creencia ciega en tus ideologías, en tus doctrinas económicas que la realidad no sustenta, es tan peligrosa como las creencias en las pseudomedicinas, como las creencias en la magia, en las adivinaciones, en los videntes. Es peligrosísimo y es lo contrario precisamente al realismo radical del que hablábamos al principio de este streaming. Así que ahí les dejo esas historias de horror del libre mercado, hay muchas más. Por ejemplo, el laissez-faire fue uno de los elementos que provocó la hambruna de las patatas, de las papas en Irlanda a mediados del siglo XIX fuera tan aterrador y matara a tantísimas personas. De eso hablaremos quizás otro día.